Buenas a todos. Hoy quería hablar de esta obra, se llama Macabal. Es una obra corta, tiene 3 partes. En un principio pensé que era algún tipo de parodia deportiva. No lo ves, de hecho no va de deportes. Am, lo que de hecho es bueno, no me gustan las historias deportivas. Hace mucho que no le encuentro gracia a las rivalidades que suelen manejar ahí y al hecho de quiero ser el mejor por ser el mejor y ya, sin ninguna otra motivación. El protagonista se presenta como Jun Crush Short, espero que se pronuncie así. Es un beisbolista que, por lo que menciona, está triunfando. El detalle es que falta la página número 2, que es donde me imagino el personaje se presenta apropiadamente. Aunque sigue hablando de que, bueno, ya, todos están muy contentos, como que es el campeón del equipo. Se termina encontrando otro muchacho que se llama Seth, que está viendo redes sociales y que menciona el tema y que se sorprende al conocerlo y encontrarlo en la calle. De hecho, él habla muy bien, aunque al final como que lo tenía molesto era que no había podido ver los partidos por estar viajando. Y bueno, luego se ponen a hablar de algunas cosas, sobre un festín, comida, ya saben, y mientras están hablando de eso se aparecen unos ratones que me da risa porque los saludan y todo, como si supiera quiénes son. Bueno, como que del susto que se da le da un dolor en el abdomen y bueno, se asustan bastante y lo que se dice, patitas, pa' que te quiero. Salen corriendo, aunque los ratones como que no entienden el motivo. Bueno, se termina quedando en la casa de Jun o el departamento donde estará, me imagino. Y se ponen a jugar en qué estoy pensando. Y bueno, ya saben, Seth piensa que debe estar pensando las tonterías típicas. Ya sabes, las chicas me quieren, soy el mejor del todo. Ay, nadie puede vencerme, ya, bobadas masculinas, típicas. En eso pasamos a una pizzería que empieza a tener el problema de los ratones y más ratones. Hay varias partes, creo que son 4 en total, donde nada más son los gritos del dueño del sitio. Me parecen demasiadas para solo eso, sinceramente. Bueno, en la segunda parte vemos que Seth y Jun siguen hablándose, siguen siendo amigos, aunque no se aclara si han pasado días o semanas. Bueno, tampoco digamos que podría ser demasiado grave. Ahora, cuando se van a ver televisión, no se especifica exactamente dónde. Aquí dice plaga invadida, debe decir plaga e invasión, pero bueno, detalles. Se menciona que la Federación Deportiva Peruana le va a dar plata o una ayuda económica a los jugadores que ayuden a otras personas. Y a estos dos se vuelven y uno se le prende el foco y deciden ir a la pizzería que está clausurada y bueno, al menos son sinceros. Bueno, el señor decide darles la mano, o sea, aceptarles la ayuda y se ponen en marcha. Y bueno, ay, se ponen con sus cosas, piensan, o creo que intentan pensar al menos. Y como dije, faltan un par de páginas, pero bueno, no se pierde mucho el hilo. Jung utiliza una trampa de ratones del más normal y se alaba a sí mismo como un genio por hacer algo que se lleva haciendo hace mínimo un milenio. Ay, no, esto me mata de risa, en serio. ¿Qué edad tiene este chico? Bueno, posteriormente a eso llega el gran día del juego. Ya en la tercera parte se habla de pues, cómo se jugó, cómo los chicos que se hicieron amigos ahora tienen que despedirse. Y aquí creo que hubiese funcionado mejor si ya se conocieran, no sé, creo que el hecho de que
no se conocieran y que en esta historia tan breve se tengan que presentar y eso no dio como mucho desarrollo. Bueno, decidieron pagar control de plagas al señor de la pizzería. El único problema que tengo es que esta gente está fumigando como si fueran mosquitos o cucarachas y no ratones. Con los ratones no se hace eso. Y a partir de ahí lo que se ve es una serie de páginas donde solamente hay unos pequeños diálogos, algunas sombras. Las frases están bonitas, pero creo que solo para eso son demasiadas páginas. Hubiese sido mejor poner todas las frases juntas en menos páginas y tomar eso tiempo para mostrar más de los muchachos intentando solucionar el problema de los ratones, o quizá mostrar un poco del juego de béisbol, aunque ya dije que no soy muy fanática de eso, pero bueno. Ya después de todo eso, simplemente los dos se despiden. Créanme, he visto personas despedirse así y hasta con insultos más graves. Y eso es todo. Es una historia cortita para leer en una tarde. No tiene mayores pretensiones. Y creo que eso está bastante bien en lo personal. Pero solo de último detalle. Ah, la razón por la que digo que quizás debieron ser personas que ya se conocían, o más bien la parte final debieron ser menos páginas solo dedicadas a estas pequeñas frases, es porque no se alcanza a distinguir la personalidad de los dos personajes. Es decir, no, es decir, individualmente. No te puedo decir si uno es más extrovertido que el otro, más introvertido, ya que terminan pareciendo que tienen la misma personalidad. Ya eso es todo por mi parte en este momento. Si quieren echarle el ojo les dejaré un enlace en la descripción. Chao.